Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Y tal como les hemos prometido, porque el domingo pasado, se acordarán ustedes, hemos abordado lo que significa la Cuaresma y la ceniza en la Biblia. Y nos entusiasma tanto darle un contexto bíblico, el soporte de la palabra de Dios a este tiempo litúrgico, que le pedimos al Padre Villagra que de nuevo nos acompañe en este domingo, primer domingo de Cuaresma. Recuerden ustedes en ese sentido que desde la Pastoral Social Nacional de la Conferencia Episcopal Paraguaya, después les voy a presentar esto, voy a presentar primero a mi invitado, porque ya me entusiasmo tanto con mi folleto, que me llevó a trabajar con un equipo mucho tiempo y por eso parece que demasiado quiero ya hablar de mi folleto. Buen día, Padre César, gracias por estar con nosotros aquí. Muy buenos días, Roque, y saludos cordiales a tu amable teleaudiencia, y feliz y contento de compartir contigo este tema de la Cuaresma. Muy bien, esta vez le hemos invitado al Padre Villagra, él es doctor en Biblia, para que nos ayude a entender qué hilo conductor existe entre los evangelios a lo largo de estos 5 domingos. Hoy se inicia, hoy tenemos el primer domingo de Cuaresma. Sí. Después van a ir otros 4 domingos más, porque son 5 domingos en total. Entonces, le pedimos al Padre Villagra, ¿qué dicen los evangelios a lo largo de estos 5 domingos? En esta primera parte del programa vamos a concentrarnos en eso, en ese hilo conductor que hay entre los evangelios, y en la segunda parte del programa, después de la pausa, vamos a profundizar en el evangelio del día, del primer domingo de Cuaresma, que son las tentaciones en el Evangelio según San Mateo. Ya me pasó acá su Biblia al Padre Villagra, porque yo voy a leer eso después cuando él va a explicar, ¿verdad? Pero Padre César, ¿qué hay en común? ¿Qué itinerario nos prepara la Iglesia y nos propone la Iglesia para reflexionar a lo largo de estos 5 domingos en cuanto a los evangelios? Y podríamos decir que el tiempo de Cuaresma no solo es dolor y angustia o penitencia, sino que también tiene momentos de esperanza y de gozo. Y digo esto porque la Iglesia, en todo el mundo, y sobre todo la Conferencia Episcopal también aquí en nuestro país, que nos edita cada año el texto litúrgico, justamente aquí, nos traen los textos que se lee cada día y sobre todo los domingos. Quiero decir antes cuáles son estos textos, de tal manera que después veamos la interrelación que existe entre uno y otro. Mateo 4, 1 al 11, el texto del calendario litúrgico de la Conferencia Episcopal. En el segundo domingo, el tema de la transfiguración, Mateo 17, 1 al 9. En el tercer domingo de Cuaresma tenemos el encuentro de Jesús con la samaritana en Juan capítulo 4, 5 al 42. El cuarto domingo, la curación del ciego de nacimiento, Juan 9, 1 al 41. Y el quinto domingo, Juan 11, 1 al 45, el retorno de Lázaro a la experiencia de la vida. Algunos dicen la resurrección de Lázaro, pero en realidad el retorno a la vida, a la experiencia de la vida terrenal, porque él va a volver a morir. Por lo tanto, contando con el de miércoles de ceniza, tenemos 3 textos de Mateo y 3 textos de Juan. Pero en los domingos hay una prevalencia de Juan, porque son 2 domingos Mateo y 3 domingos de San Juan, lectura de San Juan. ¿Y por qué decía yo al inicio de que también hay esperanza, hay gozo, que no es solo dolor, que también se refleja en el itinerario de la formación de Jesús a sus discípulos camino a Jerusalén? Hay momentos de anuncio de pasión, de crucifixión,
de apresamiento, de momentos negativos, por decirlo de alguna manera, como es el desierto, el pasar por la prueba, pero también hay señales de gozo y esperanza, como la transfiguración. De hecho, tenemos aquí, aparte de las tentaciones, de la ceguera, también tenemos la transfiguración y la resurrección de Lázaro. Porque es como una pedagogía, un itinerario pedagógico en el que se nos indica que la vida está marcada por el gozo y por el dolor. Entonces hay dolor, por eso las tentaciones, la prueba, tenemos la ceguera, pero también tenemos, por otro lado, la transfiguración, que es un anticipo de la futura resurrección, y ya la concreción de la resurrección, del poder de Dios sobre la muerte, que se ve en la mano de Jesús, que resucita, retorna a Lázaro después de su muerte a la vida terrenal. También un texto importante es el encuentro con la samaritana, porque es un encuentro en Juan capítulo 4 con un representante de la herejía, digamos, de aquel tiempo. Es decir, que Dios no excluye a nadie. ¿Por qué? Porque en San Juan tenemos que tener en cuenta que antes del inicio del ministerio de Jesús, ahí no tenemos la tentación del desierto, pero tenemos 3 entrevistas. Jesús entrevista a 3 representantes de los 3 estamentos, digamos, de la sociedad judía de aquel tiempo. En primer lugar, entrevista a un representante de la ortodoxia judía, Nicodemo, en el capítulo 3. Entonces, en el capítulo 3, él entrevista a Nicodemo y le dice que tiene que nacer de nuevo. Pero no hay respuesta de Nicodemo. Es decir, en Nicodemo hay que ver también a todo Israel que no acepta a Jesús, que no responde a Jesús. Sin embargo, las dos siguientes entrevistas, en la que aparece la samaritana y luego el pagano, sí tenemos una respuesta positiva. Porque el pagano, que de alguna manera es un texto similar al episodio del centurión romano en los otros evangelios, es un oficial de la corte real, quiere que se cure a su hijo y él se convierte y cree en Jesús. Lo mismo pasa con la samaritana que tenía varios ídolos. ¿Por qué? Porque sabemos que Samaria se configuró después de la unión y la mezcla de las personas, de la raza, de la lengua, de las prácticas culturales. Samaria tenía su propio templo en Garizim, tenía su propio sacerdocio, se apartó, se separó, eran considerados heréticos. Por eso, en el mismo texto del evangelista San Juan, observa cuando Jesús se encuentra con la samaritana, porque la samaritana le dice, tú siendo judíos me hablas. Y explica San Juan, entre paréntesis, porque un judío no trata con una samaritana, porque lo considera herético. Jesús sí trata. Entonces, evidentemente, son los marginales de la religión hebrea. Es interesante ver acá la línea teológica del Papa Francisco sobre los marginales. No es el estamento oficial, el judaísmo oficial, el que reconoce a Jesús como Mesías, sino los de la periferia, podríamos decir. En el caso de la samaritana, que es considerado de la periferia religiosa judía, y también el pagano, que se convierte a la fe en Jesús. Entonces, este es un poco el hilo conductor de estos textos, que nos da evidentemente el sentido del dolor y del sufrimiento que tiene la vida, pero también el gozo y la esperanza, la conversión y, por lo tanto, el seguimiento a Jesucristo. En el caso de la samaritana, Padre César, es interesante porque, por un lado, está el tema de que no es del pueblo judío, está fuera de del alcance de la salvación, según la ley al menos, ¿verdad? Sí. Pero hay un condimento más en el caso de la samaritana, que es su estilo de vida. ¿Qué estado de vida estaba llevando la samaritana? Así que Jesús va más incluso allá de que pueda ser o no fuera del pueblo judío por el tema de la ley, sino que asume también una realidad humana que tiene que ser redimida en el caso de la samaritana. Sí, no, efectivamente, la samaritana cuando habla con Jesús y Jesús le dice que tiene 5 maridos, él dice, bueno, pero este es un profeta.
O sea, podemos partir de la base de que efectivamente quizás ella estaba, digamos, casada varias veces. Pero también la lectura simbólica del Evangelio de San Juan nos dice que la expresión esposo o marido tiene que ver también con la idolatría. Es decir, lo mismo en el Antiguo Testamento, la acusación fundamental que se hace a Israel en su pecado es de ir detrás de otros amantes, de otros esposos, porque el esposo de Israel es Yahvé, el esposo de la iglesia es Cristo. Entonces, cuando uno va con otros dioses, con otros ídolos, entonces es como que cambia de amante. Y es sabido de que los samaritanos trajeron de venida de Babilonia y de los países donde estuvieron ellos confinados, desterrados, trajeron los ídolos. Y entonces evidentemente ya no era compatible con la religión judía, que tiene un solo Dios verdadero. Entonces hubo una, digamos, transformación de la religión. Y por eso, simbólicamente hablando, si bien ha tenido base en la realidad el hecho de que la samaritana pudo haber tenido varios maridos, varios esposos, por lo tanto una situación irregular desde la perspectiva de la moral judía, también no hay que descartar el hecho de que estos esposos significan 5 ídolos que tenían los samaritanos que importaron, digamos, de los países donde estuvieron ellos prisioneros. Entonces podemos interpretarlo desde el punto de vista de la moral, por decirlo así, porque no es el único caso también en la misericordia de Jesús, ¿verdad? Sí. Lo interesante en todo caso en las actitudes de Jesús es su gran sentido de la misericordia, Sí. por encima de la ley. Exacto. Sí. Misericordia quiero y no sacrificios, dijo en un determinado momento, ¿verdad? Yo quiero aprovechar antes de ir a la pausa para recordarles que tenemos nuestro folleto de Cuaresma 2023, que este año la Pastoral Social preparó con el título principal de la política al servicio del bien común. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones generales el 30 de abril próximo y la Iglesia está invitando a los cristianos, a los católicos y a las personas de buena voluntad a saber no solamente votar, sino elegir, porque la dignidad del pueblo depende en alguna medida, la vida digna del pueblo depende en alguna medida de los que toman decisiones en la política. Y si estas decisiones no tienen que ver con el bien común, hace un tremendo daño al país y también a las personas. Y hoy, en el primer domingo de Cuaresma, esta semana se inician los primeros encuentros comunitarios que les voy a explicar un poco más después de la pausa. Ya volvemos. Estamos en este primer domingo de Cuaresma, iniciando el itinerario de 40 días, 5 domingos en total. En el primer bloque, nuestro invitado, el padre César Nery Villagra Cantero, nos hizo una especie de qué hilo conductor hay en los 5 evangelios a lo largo de los próximos 5 domingos, o sea, hoy y 4 domingos más. Hay 2 evangelios, Mateo, y 3 evangelios según San Juan. Y nos estaba explicando algunos detalles relacionados con esos evangelios y que tienen que ver también con la Cuaresma y también con la propia vida del ser humano, que hay momentos de dolor y hay momentos que prefiguran felicidad, alegría. Es la vida del ser humano, es decir, no todo es dolor, no todo es alegría y viva la pepa, ¿verdad? Son momentos de felicidad y son momentos en que uno tiene que asumir el dolor. Eso fue un poco en la primera parte del programa. Y yo terminaba, y quiero terminar de explicar también el tema del folleto de Cuaresma,
que gracias a la gentileza de Belén van a tener en pantalla ustedes ahora, que la intención de la Conferencia Episcopal Paraguaya, de los obispos, de la Iglesia, es que este folleto de Cuaresma no es solamente para una cuestión de lectura individual. La propuesta es que, por eso le llamamos encuentros comunitarios de Cuaresma, encuentros comunitarios de Cuaresma, que haya la posibilidad de reunirse los vecinos, tipo lo que se hace en Navidad en familia, que se reúnan, contiene 5 encuentros en total y 5 temas. El primer tema, el bien común y la conciencia cívica. El segundo tema, la corrupción y la impunidad impiden el bien común. El tercer tema, la inequidad estructural en Paraguay. El cuarto tema, o cuarta semana, inequidad en el acceso a la salud y la educación. Y el quinto y último tema, y la quinta y última semana de Cuaresma, estamos proponiendo reflexionar que la droga llegó a la política. La droga parece que se apropió de la política en el Paraguay. Reflexionemos sobre eso. Nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo y tenemos y debemos demostrar una actitud de conversión. ¿Y cuánta conversión es necesaria en la política? Y que comienza con la conversión del corazón. Porque como decía alguien, el pueblo tiene las autoridades que se merecen, dicen algunos. Y hay otro compatriota que suele decir, el pueblo tiene las autoridades que se le parece. Y si nosotros elegimos mal, en realidad no somos víctimas, sino somos culpables y responsables de nuestra propia situación. Es lo que les proponemos reflexionar a lo largo de la Cuaresma y este material está disponible en todas las diócesis del Paraguay, en las parroquias, pero lo que queremos es que se reúnan en comunidad, con los vecinos, conversen, discutan sobre estos temas. Está a disposición de ustedes. Gracias por la paciencia de la sección avisos comerciales, Padre César. Entramos ahora en la parte reflexiva de nuevo. Hoy es el primer domingo de Cuaresma, así es que queremos reflexionar sobre el Evangelio. Sí. ¿Me permitís leer? Por favor. Yo le dije, yo te voy a hacer de lector, le dije sí. al Padre César Mateo Neri. 4, 1 al 11, que es el que corresponde para este domingo. Sí. Dice el Evangelio que hoy se va a leer en todas las misas, en todo el mundo, porque esa es una de las características de la Iglesia Católica, que la liturgia es para lo mismo que se está leyendo en tu capilla, hoy se está leyendo en el Vaticano, o se está leyendo en África, o se está leyendo en Japón. Las tentaciones en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele Jesús entonces, apártate, Satanás,
porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Y finalmente el diablo lo dejó. Y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirles. Este es el evangelio que será proclamado hoy en todos los templos católicos del mundo. Te entrego tu Biblia. Muy bien. Padre César. Sí, realmente este evangelio que leíste, Roque, de San Mateo, que es similar, prácticamente lo mismo que de Lucas, salvo por el orden, cambia un poco el orden simplemente Lucas. Marcos, sin embargo, presenta un texto que no especifica las tentaciones, simplemente dice que estuvo 40 días en el desierto, fue llevado por el Espíritu, fue tentado por Satanás, que estaba entre animales del campo y que los ángeles le servían. Dedica 2 versículos Marcos. Sin embargo, acá tenemos 11 versículos en Mateo y lo mismo prácticamente en Lucas. Hay 3 tentaciones. Se mencionan 3 tentaciones. La primera tentación a la que es sometido Jesús es una tentación a su identidad filial. Porque, ¿qué le dice? Si eres hijo de Dios, le dice, convierte las piedras, porque se parte del hecho que él sintió hambre. ¿Cuándo vienen las tentaciones? Cuando empezó a sentir hambre. Entonces, ahí aparece el ángel y le dice, si eres hijo de Dios. El diablo. El diablo le dice a Satanás, convierte las piedras en pan. Entonces, evidentemente esta es una tentación a su identidad filial. De tal manera que el Mesías pueda caer en la tentación del milagrerismo, de la solución fácil y cómoda de las cosas. Pero evidentemente Jesús le responde a Satanás, al tentador, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y aquí evidentemente Jesús pone en la categoría de alimento espiritual su palabra. Así que el alimento material es importante, pero que también el alimento espiritual es sumamente importante. Es decir, y ese alimento espiritual está dado básicamente por la palabra de Dios. No solamente podemos conformarnos con el alimento material, sino también tenemos que buscar el alimento espiritual. Y como fracasó Satanás en este primer empeño de tentarlo en su identidad filial, le presenta otra tentación, una segunda tentación, que es la de poner en movimiento un mesianismo espectacular, la megalomanía, por decirlo así, la grandilocuencia, contraria a la lógica del abajamiento de Cristo, porque le dice, tírate del alero del templo y vendrán los ángeles a cuidarte. De hecho, es una tentación. Los judíos esperaban un Mesías liberador y siempre esperamos un Mesías que solucione todos los problemas, de tal manera que nosotros quedemos en una especie de paternalismo y nos ponemos en movimiento de nuestra parte. Recién hablabas del tema de la política al inicio de esta parte, y hay que decir en este sentido que también nosotros tenemos que superar ese paternalismo, de comprometernos, de hacer nuestras partes y no esperar todo de arriba. Tenemos que ser parte de la sociedad, parte de la iglesia, y no caer en la tentación de que el otro va a solucionarme todos mis problemas. A Jesús le quisieron someter a este mesianismo espectacular, y él que dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y de hecho es uno de los mandamientos fundamentales del decálogo, de los 3 que se refieren a Dios. Una vez que ha superado Jesús esta segunda tentación, va a la tercera tentación, el demonio, Satanás, que es la tentación del poder al estilo político de dominio y de supremacía sobre el mundo, que también es una tentación de caer en una suerte de mesianismo con, liderar, de dominar el mundo. Es la condición que Satanás pone, si tú me adoras, si tú te rindes ante mí, si me rindes pleitesía, yo te daré el poder sobre el mundo. Entonces, es solamente, quiero señalar aquí el hecho de que
La adoración es el culto supremo que se rinde solamente a la divinidad, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Satanás pretende que esta adoración se traslade para él. Es interesante que en el Apocalipsis, en el capítulo 13, cuando se hable de la bestia, cómo la bestia busca también adoración, que todos le rindan pleitesía y de que nadie es igual como él. Es decir, la tentación de pretender ser como dioses, cuando uno es ser humano. Entonces Satanás representa en este sentido las pretensiones humanas de grandilocuencia, de hegemonía, de un poder como dominio y no de un poder como servicio. Y es sumamente importante hoy esto ante el desfile de nuevos ídolos y de nuevos dioses que la mente humana y que las estructuras sociales fabrican. Y que ante todos estos ídolos que se presentan, Dios es el único verdadero Señor. Por eso el primer mandamiento en realidad no es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, sino que escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. No hay otros dioses fuera de mí. Después, la consecuencia de este primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, porque Él es el único Dios, tiene que ser amado sobre todas las cosas. Satanás quiere ser amado como Dios. Quiere entrar en una lógica de preferencias. Y entonces Jesús le responde evidentemente que no puede él adorar sino solamente a Dios. Esta es la tentación del poder. En todos los ámbitos, en todas las esferas de la vida, siempre se tiende a buscar un poder mediante el cual dominar y manejar a las demás personas, manipular. El verdadero poder, según las Sagradas Escrituras, es el servicio, así como Jesús vino para servir y no para ser servido. Muchas gracias, Padre César, y concluye muy bien también justamente con nuestro folleto de Cuaresma, la política al servicio del bien común. Muchas gracias por tu generosidad de siempre en compartir esta cátedra abierta con el país a través de los canales de Telefuturo. A la teleaudiencia también muchísimas gracias. Que tengan ustedes un feliz domingo y un itinerario cuaresmal, ese peregrinaje interior que les lleve y nos acerque cada vez más a Dios y al prójimo. Buen domingo.